En el pintoresco pueblo de San Miguel del Valle, doña Clara, una venerable anciana de 78 años, vivía en la casona familiar que había visto crecer generaciones, había enviudado hacía 10 años y, aunque su familia era extensa, la mayor parte de ella se había trasladado a la ciudad en busca de mejores oportunidades, dejándola en una solitaria y espaciosa residencia que resonaba con los ecos de risas y discusiones pasadas. Un día de otoño, los vecinos notaron una ausencia preocupante de actividad en la casa de doña Clara. Al investigar, encontraron a la anciana en su estudio, rodeada de fotos familiares y papeles. Había estado redactando su testamento. La tristeza y el desamparo eran palpables en su mirada. Su familia no había respondido a sus llamadas en meses, cada uno sumido en sus propios dramas y vidas aceleradas. Doña Clara, sabiendo que su tiempo estaba llegando a su fin, decidió convocar a su familia bajo un pretexto urgente. Les envió cartas a cada uno, desde sus hijos hasta los nietos Masamotos, solicitando su presencia para un anuncio crucial. La expectativa de la reunión creó un remolino de especulaciones. ¿Estaría enferma? ¿Querría vender la casa? ¿O simplemente deseaba verlos a todos una última vez? Cuando finalmente llegó el día, la gran sala de la casona se llenó con el murmullo de voces inquietas. La anciana se presentó apoyada en su bastón, su postura erguida desafiando los años, y pidió silencio. Con una voz firme, anunció que había terminado su testamento y que dentro de él había dejado instrucciones claras y un mensaje peculiar para cada uno. Su abogado, presente en la sala, no participó, pero su mirada severa confirmaba la seriedad del asunto. La tensión era palpable. Cada miembro de la familia intercambiaba miradas, algunos nerviosos, otros expectantes. Clara, con una mirada que recorría el rostro de cada uno de sus descendientes, les aseguró que lo que había escrito cambiaría no solo la estructura de la herencia familiar, sino también la forma en que se veían entre ellos y a sí mismos. Antes de poder revelar más, Clara sufrió un desvanecimiento. La urgencia de llamar a una ambulancia y la confusión subsiguiente dejaron el contenido del testamento en misterio. La familia se vio obligada a esperar, cada uno enfrentándose a la posibilidad de que las últimas palabras de Clara hubieran cambiado todo lo que sabían. Así comienza nuestra historia de secretos desvelados, verdades ocultas y la búsqueda de redención y entendimiento en el seno de una familia que había olvidado lo que significa estar unidos. La noche después de su desmayo, doña Clara despertó en el hospital local con su hija Carmen y su nieto Ricardo a su lado. Aunque físicamente debilitada, su mente estaba tan clara como siempre. Carmen, quien había estado distante los últimos años ocupada en su carrera en la capital, miraba a su madre con un remordimiento palpable. Ricardo, por su parte, un joven abogado recién graduado, mostraba una preocupación genuina pero también una curiosidad ardiente por el contenido del testamento. Clara, notando sus expresiones, decidió hablar primero con Ricardo en privado. Le confió que su testamento no solo dividía sus bienes, sino que también incluía una serie de retos personales para cada miembro de la familia, diseñados para enfrentarlos con sus propios defectos y fallas. Le explicó que quería que Ricardo fuera el albacea, encargado de asegurarse de que se cumplieran sus deseos. Una vez dado alta del hospital, la familia se reunió nuevamente en la casona, con todos presentes. Ricardo comenzó a leer el testamento. El primer shock fue para Alejandro, el hijo mayor de Clara, quien había asumido que heredaría la mayor parte de la fortuna. Según el testamento, Alejandro recibiría solo una pequeña parte, mientras que el resto se distribuiría entre sus hijos y proyectos comunitarios, siempre y cuando él liderará personalmente los esfuerzos de restauración de un antiguo orfanato del pueblo, tarea que contrastaba fuertemente con su vida empresarial en la ciudad. Cada revelación que seguía era más sorprendente que la anterior. Carmen, que siempre había valorado su independencia y carrera por encima de la familia, tendría que elegir entre su posición en una firma prestigiosa o dirigir la nueva fundación de artes que Clara había establecido en su testamento, usando la casona como sede y centro cultural. La sesión se alargó hasta la noche, con cada cláusula del testamento revelando más sobre los valores y esperanzas de Clara para su familia. Algunos miembros reaccionaban con ira, otros con lágrimas, pero todos comenzaban a darse cuenta de que Clara había planeado meticulosamente un último esfuerzo para unirlos y redirigir sus caminos hacia el bien común. Mientras la familia debatía y confrontaba las duras verdades y los desafíos propuestos, Clara observaba desde su sillón, sabiendo que aunque su tiempo estaba cerca, su legado tenía el potencial de sanar y transformar no solo su familia, sino también su comunidad.
El tercer día después de la revelación del testamento amaneció tenso en la casona de doña Clara, mientras algunos miembros de la familia empezaban a asimilar los retos planteados por la matriarca, otros aún se debatían entre la incredulidad y la ira. Alejandro, quien había pasado la noche en vela, decidió convocar una reunión en el antiguo estudio de su madre, donde una vez más, todos se encontraron frente a frente. En el estudio, Alejandro tomó la palabra primero, afirmó sentirse traicionado por su madre, incapaz de entender por qué ella dudaba de su capacidad para manejar la herencia familiar. Sin embargo, su hermana Carmen intervino, sugiriendo que el verdadero propósito de su madre era enseñarles a valorar lo que realmente importa, más allá del dinero y el poder. El debate se intensificó cuando el menor de los hermanos, Luis, confesó que siempre se había sentido menospreciado y que el testamento de su madre era su oportunidad para demostrar su valía. Su proyecto involucraba revitalizar la biblioteca del pueblo, una tarea que Clara había dispuesto especialmente para él, sabiendo de su amor por los libros y la educación. La discusión tomó un giro inesperado cuando Ricardo reveló un documento adicional, una especie de diario personal de Clara, donde ella había anotado sus pensamientos sobre cada miembro de la familia y sus esperanzas para ellos. La lectura de estas notas personales tocó profundamente a cada uno, haciendo que algunos reconsideraran sus primeras reacciones. Carmen, conmovida por las palabras de su madre sobre su potencial como líder comunitaria, decidió renunciar a su posición en la ciudad y aceptar el reto de dirigir la Fundación de Artes. Alejandro, aún reticente, acordó visitar el orfanato al día siguiente, prometiendo darle una oportunidad al plan de su madre. Al día siguiente, Alejandro, acompañado de su hijo mayor, Daniel, visitaron el antiguo orfanato. El edificio estaba en ruinas, con ventanas rotas y muros desgastados por el tiempo. Sin embargo, al adentrarse en el interior, Alejandro descubrió murales descoloridos pero hermosos que habían sido pintados por los niños que alguna vez vivieron allí. Esto le tocó profundamente, recordándole su propia infancia y los momentos felices que pasó con su madre. Mientras exploraban, Daniel encontró una caja escondida bajo unas tablas del suelo. Dentro, había cartas y fotografías antiguas, algunas de las cuales mostraban a una joven Clara trabajando en el orfanato. Alejandro se dio cuenta de que su madre había sido voluntaria allí durante su juventud, algo que nunca había mencionado. Este descubrimiento cambió la perspectiva de Alejandro. Comprendió que el orfanato no solo era un proyecto para unir a la familia, sino también un tributo a los sueños y al altruismo de su madre en sus años jóvenes. Motivado por este hallazgo, decidió comenzar la restauración lo antes posible, solicitando la ayuda de expertos y la comunidad local. Mientras tanto, Carmen comenzó a trabajar en la Fundación de Artes. Decidió que el primer evento sería una exposición que mostrara la historia de la casona y su significado para la comunidad, incluyendo obras de artistas locales. Durante la organización, Carmen se reencontró con un viejo amigo de la infancia, Marco, quien ahora era un reconocido artista. Marco aceptó no solo participar en la exposición, sino también ofrecer talleres para jóvenes artistas del pueblo. Este nuevo capítulo en la vida de Carmen la revitalizó y le permitió reconectar con su pasión por el arte, algo que había sacrificado por su carrera en Derecho. La fundación rápidamente se convirtió en un centro cultural vibrante, atrayendo a personas de todas las edades y reforzando el legado de Clara de fomentar la unidad y el crecimiento personal a través del arte y la cultura. Luis, el más reservado de los hermanos, enfrentaba su propio desafío al intentar revitalizar la biblioteca del pueblo. Al principio se sintió abrumado por la magnitud de la tarea, pero el apoyo de la comunidad y el aliento encontrado en las palabras de su madre en el diario lo impulsaron a seguir adelante. Luis decidió organizar una campaña de recolección de libros y promover eventos de lectura para todas las edades. También planificó renovaciones que transformarían la antigua biblioteca en un espacio moderno y acogedor, pero conservando su encanto histórico. A medida que avanzaba el proyecto, Luis descubrió su propia capacidad para liderar y unir a la gente, algo que había dudado poseer. En uno de los eventos, una figura del pasado de Luis, Ana, quien había sido su amor de juventud y ahora era bibliotecaria en una ciudad cercana, se presentó con donaciones de libros. Su reencuentro vivió viejos sentimientos y juntos colaboraron para hacer de la biblioteca un lugar especial no solo para leer, sino para compartir y crear comunidad. Mientras los proyectos de Alejandro, Carmen y Luis empezaban a florecer, Ricardo seguía profundizando en los papeles de su abuela. Encontró una serie de cartas entre Clara y un desconocido que revelaban un secreto que Clara había guardado durante décadas.
la existencia de un medio hermano, producto de la relación de su padre con otra mujer. Ricardo, comprendiendo la delicadeza del asunto, decidió investigar más antes de revelarlo a la familia. Su búsqueda lo llevó a contactar discretamente a esta rama desconocida de la familia, descubriendo que el medio hermano de Clara había fallecido, pero había dejado descendientes. Decidió organizar un encuentro, pensando en cómo este nuevo capítulo podría afectar o enriquecer la dinámica familiar actual. Esta revelación tenía el potencial de unir más a la familia o de fracturarla aún más. El día de la inauguración del orfanato restaurado llegó, y con él, una gran celebración que convocó a toda la comunidad. Alejandro, transformado por el proyecto, pronunció un discurso emocionante sobre el legado de su madre y la importancia de cuidar a quienes más lo necesitan. La comunidad respondió con entusiasmo, y el orfanato no solo serviría como hogar para niños necesitados, sino también como centro de actividades educativas y artísticas, en colaboración con la Fundación de Carmen y la Biblioteca de Luis. El evento fue un punto de inflexión para Alejandro, quien finalmente entendió y abrazó completamente la visión de su madre para unir a la familia y servir a la comunidad. En una reunión familiar convocada por Ricardo, se presentaron los descendientes del medio hermano de Clara. La sorpresa e inicial escepticismo dieron paso a conversaciones que revelaron historias compartidas y experiencias. La familia extendida empezó a sentir una conexión inesperada, y los prejuicios y reservas se disolvieron lentamente. La integración de estos nuevos miembros trajo frescura y nuevas perspectivas a la familia, cumpliendo aún más el último deseo de Clara de ver a su familia ampliada, unida y apoyándose mutuamente. El último capítulo nos lleva a un año después, donde la casona de Doña Clara se había transformado en un bullicioso centro cultural. El orfanato estaba lleno de vida y la biblioteca se había convertido en el corazón intelectual del pueblo. La fundación organizó un gran festival artístico en honor a Clara, donde se celebraron su vida y sus contribuciones. La familia, ahora más grande y unida, reflexionó sobre cómo los desafíos planteados por Clara los habían cambiado y traído juntos de formas que nunca imaginaron. El último giro llega cuando Ricardo encuentra una última carta de Clara, escrita en sus últimos días. En ella, Clara expresaba su amor y esperanza para su familia, revelando que sabía del secreto de su padre todo el tiempo y que su mayor deseo era que, al final, todos encontraran un camino hacia la reconciliación y el amor incondicional. Con lágrimas y sonrisas, la familia brindó por el recuerdo de Doña Clara, cuyo espíritu y legado seguirían guiándolos mucho más allá de su tiempo en este mundo.